Este no. No, buenos días. Estábamos teniendo acá inconvenientes técnicos con la plataforma. Porfa, téngannos paciencia que a veces pasan estas cosas. Bueno, buenos días a todos. Les habla Liliana Maya, soy la directora de la unidad de talento TI y creamos este espacio porque varios de los empresarios en el chat grupo que tenemos de WhatsApp manifestaron la necesidad de conocer casos de éxito de implementación del teletrabajo. Hicimos una convocatoria y varios levantaron la mano y acá tenemos a 3 de ellos. Vamos a empezar con Gabriel Vargas. Gabriel, mil y mil gracias por apoyarnos en este espacio. Gabriel no está en este momento en Colombia, entonces yo voy a ser su asistente. Voy a recoger acá esto porque creo que ustedes ya están viendo, ay, perdón, ya están viendo mi pantalla, eh, que no sé por qué ya, ahora sí. Mi computador es un poco caprichoso, entonces toca ahí tenerle paciencia. Gabriel, porfa, activa tu audio para que te escuchemos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación a FedeSoft, a ti, a Liliana. Quiero pues primero excusarme porque efectivamente hay algún ruido de fondo. Es porque me encuentro en modo vacaciones, pero no quería perderme pues esta oportunidad de contarles un poco lo que hemos venido haciendo y que hemos visto muy buenos resultados y por eso hoy hemos querido compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Liliana. A ti. Yo soy tu asistente, así que tú me vas diciendo Te cuando vaya empezando agradezco. a mover la Ok, presentación. sí, no sé si prefieras de pronto ponerla en modo presentación, porque como es un PDF y te quede más fácil o le quede más fácil a las personas que nos acompañan. Pues yo creo que la voy moviendo hacia abajo. Ok, ¿Sí? está bien. ¿Te parece? Bueno, sí, no hay problema. Bueno, entonces, lo primero que quiero contarles es que yo soy el CEO y fundador de TICmakers. TICmakers es una compañía que se dedica al desarrollo de software. Desarrollamos software tanto web como móvil y trabajamos en 2 líneas específicas, en educación y en agro. Lili, la siguiente, por favor. Algo importante a tener en cuenta aquí es que para poder nosotros incursionar en teletrabajo, pues tuvimos que identificar qué estaba pasando en la organización. Lo primero que vimos era que habían algunos indicadores de poca productividad y veíamos que era muy extraño ver por qué en algunos y en otros no. ¿Sí? Empezamos a hablar mucho con ellos y empezamos a ver que algunos estaban muy frustrados por diversas razones, no necesariamente por el ambiente laboral, sino por factores externos muchas veces, por problemas con su familia, problemas económicos, en sus relaciones personales, etcétera. Veíamos que a pesar de que TICmakers está ubicado en la ciudad de Ibagué, es una ciudad intermedia, y el tráfico es mucho más fácil que Bogotá, que en Medellín, que en Cali, uno de los problemas que empezamos a notar era que muchos decían no es que el tráfico, bien sea o en su vehículo propio o en transporte público, les estresaba. Entonces ya desde por la mañana cuando llegaban con de estrés o de mal genio, entendíamos que el hecho de que su buseta se hubiera pasado, que no lo hubieran podido tomar a tiempo, que hubiera estado muy llena, etcétera, pues eran factores que eran críticos para ellos. Y lo otro es que dependiendo también de esos factores externos que les llevó a gastar mucho en transporte, en otras cosas, otras obligaciones de último momento, pues el no tener el recurso, tener que recurrir a préstamos de sus familiares para poder transportarse muchas veces, eso también era otro factor. Dificultades, encontramos dificultad de conexión, sobre todo nosotros
o sea, trabajar con colaboradores cuando están ubicados en otra zona era muy difícil porque empezamos a pensar y decir, bueno, empecemos a ver, uno de los problemas que tenemos todas las empresas es el tema del talento humano, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no empezamos a contratar gente que esté ubicada en otras regiones donde quizás sea más fácil encontrar ese talento humano? Pero ahí esto fue lo que nos empezó a identificar que teníamos que prepararnos primero y entender muy bien una metodología que nos permitiera hacer teletrabajo. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que empezamos a pensar que debíamos trabajar? Era primero en la confianza, ¿sí? Confiar tanto en ellos, en nuestros colaboradores, como ellos también en nosotros. Y partiendo de allí, independientemente de las múltiples herramientas, plataformas que existieran, pues podíamos tener resultados que fueran óptimos para el proceso. Entonces así fue. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cómo identificamos que si partíamos de la confianza, podíamos empezar a ver cómo con pequeños pilotos, ciertos equipos, podíamos empezar a tener cierta flexibilidad y encontrar algunos puntos en común que ellos estuvieran buscando? Entonces, así es como estos conceptos, digamos que los traigo en esta diapositiva para poder meternos primero en que tenemos que encontrar una forma de llevar una mejor cultura al interior de la organización, y eso efectivamente facilitaría mucho más la implementación de una práctica en teletrabajo al interior de la empresa. Hacemos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros para implementar? Lo primero fue que hicimos una planeación. Como les digo, digamos que no hicimos pues una cosa que nos requirió un montón de esfuerzo ni una gran inversión en recursos. Por el contrario, pensamos es en primero tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que el colaborador también sintiera que nosotros no estábamos enredándonos ni queríamos enredarlos a ellos. En esa planeación, lo primero que identificamos era, con base en esos antecedentes, recordemos que de acuerdo a la legislación nuestra en teletrabajo tenemos los 3 tipos de teletrabajo, ¿sí? Nosotros tenemos más o menos el 50% de nuestros colaboradores. Nosotros tenemos alrededor de 20 personas trabajando con nosotros. Somos una compañía pequeña. Pero entonces el 50% más o menos trabaja de manera con contrato laboral. Y el otro 50% están con prestación de servicios porque trabajamos algunos proyectos a 1 año, a 2 años. Y eso... Gabriel, porfa, acércate más al micrófono, porfa. Ok, es que empezó a caer un aguacero terrible acá. Entonces, alrededor de entender un poquito la legislación, pues veíamos que no teníamos ni siquiera que cambiar la forma en la que nosotros contratábamos a las personas. Lo que teníamos que cambiar era la manera en la que ellos iban a lograr desarrollar ciertas actividades y hacer el manejo del tiempo. Entonces, en este caso, nosotros estamos con los que son suplementarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos van algunos días y trabajan desde su casa y otros días desde la oficina. ¿Cómo lo hemos definido nosotros? Pues primero evaluamos el riesgo, que es el segundo paso al que pasamos. Después de definir dentro del plan cómo lo íbamos a hacer y qué tipo de teletrabajo íbamos a implementar, en la evaluación del riesgo lo que hicimos fue definir, bueno, ¿cómo hacíamos para, a través de esa confianza que debíamos tener con nuestros colaboradores, permitirles que ellos mismos eligieran en qué momentos podían y no podían ir a la oficina, ¿sí? Que no fuera, porque nos pasó dentro de la evaluación previa que empezamos a hacer, definir una herramienta. Entonces dijimos, no, adquiramos una herramienta que permita que esté instalada en sus equipos y de esa forma ellos puedan activarla para poder nosotros saber qué páginas se están abriendo, cuánto tiempo realmente fue efectivo en su trabajo, etcétera. Pero estaríamos haciendo lo mismo y era como generar demasiada presión, demasiado estrés. Entonces, aquí lo que definimos fue, en esa evaluación del riesgo, era cómo estos días ellos los tomaban
y nosotros, sin generar tanta dificultad, pues lo aceptábamos de esa forma. Porque que nos dimos cuenta que, digamos que en un horario laboral común, eh, es más fácil que ellos puedan asistir a hacer diligencias de bancos, hacer diligencias familiares, hacer citas médicas o especialistas sobre todo. Entonces, esos espacios, digamos que logramos encontrar que ellos pudieran aprovechar el tiempo estando en su casa o trabajando, recuperando un tiempo, digamos, en una noche, porque en la mañana estuvieron haciendo alguna actividad personal, pues fue el riesgo que decidimos asumir y que encontramos que gracias a la confianza podíamos hacer una prueba. Entonces esa prueba nos permitió llegar a esa tercera etapa, que es la de decirles, ok, vamos a hacer un piloto y vamos a evaluar precisamente, para nosotros el resultado final es productividad y versus el costo que eso nos implicaba. Lo primero que hicimos para poder hacer la prueba fue dejarlo escrito dentro del reglamento. Nosotros tenemos definidos muy bien, digamos, algunos procesos muy esenciales dentro de la organización. De hecho, estamos certificados en ISO 29110 y uno de los documentos que tenemos más importantes es un reglamento. Ese es un reglamento que nos habla de cosas básicas de convivencia, del manejo de elementos y demás. Entonces, dentro de este reglamento, dejamos establecido que las personas podían elegir, definir cuándo hacer teletrabajo, avisando previamente, ¿sí? Porque muchas veces hacemos algunas reuniones de equipo y eso, pues, fue lo que hizo que pudiéramos socializar inicialmente con ese piloto de los colaboradores con los que arrancamos y a partir de ahí ya adoptamos el modelo. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues digamos que uno de los factores más importantes del por qué ellos quizás no madrugan, algo que nosotros, que me parece importante aquí hacer un paréntesis, manejamos dentro de la organización es que tenemos definido unos horarios en los que ellos ingresan. Ellos cuando son contratados escogen si madrugan mucho o no madrugan mucho, entonces asimismo o salen más temprano o salen un poco más tarde. Y con el teletrabajo, digamos que lo que nos permitió también fue flexibilizar aún más ese tema, porque por ejemplo, algunos se toman la mañana para hacer alguna diligencia personal, pero trabajan en la tarde y reponen el tiempo que están dedicando a hacer esa diligencia personal en la mañana. Pero entonces ustedes se preguntarán cómo hará usted para poder controlar que efectivamente desarrollaron esas actividades y que el tiempo que usted les está pagando, pues sí está siendo productivo. Pues como lo veíamos dentro de los antecedentes, uno de los problemas era ese estrés y esa serie de complicaciones que los hacía improductivos estando sentados en la oficina. Entonces aquí lo que nosotros utilizamos es la herramienta que normalmente llevamos en la gestión de proyectos y para el caso nuestro utilizamos Redmind. En esta herramienta pues nos permite registrar las actividades que debe desarrollar cada uno de los colaboradores en su día a día, en su semana, en su mes, ¿sí? Y eso nos permite también que ellos documenten las actividades que desarrollaron, el porcentaje que llevan y el tiempo que les tomó desarrollar esas actividades. Al tener ellos la posibilidad, desde luego, de conexión a internet en su casa, de la tranquilidad y la comodidad de estar allí con sus familias, pues eso permite que ellos desde su casa también puedan ser un poco más responsables y poder documentar allí tiempos que finalmente nosotros lo que hacemos es evaluar y entonces definir si esa persona se gastó X tiempo en esta actividad, pues podemos comparar y efectivamente validar si era el tiempo acorde para esa actividad o no. Y ahí es donde hemos encontrado que los colaboradores han sido muy agradecidos porque no hemos encontrado casos en los que ellos coloquen mucho más tiempo haciendo una actividad y nos lleve a sospechar y a pensar que realmente están usando su tiempo en otra cosa o que se emplearon con otra compañía o que están más bien como de flojos o de holgazanes aprovechando que están en su casa porque
van a tener la comodidad, no sé, de estar desde en pijama, en su casa, abriendo la nevera cada vez que quieran. Entonces, ahí empezamos a ver unas grandes ventajas de este ejercicio. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, como les decíamos, nosotros lo que definimos fue dos herramientas. Uno, el gestor de proyectos y canales de comunicación, como en este caso Slack, ¿sí? Que para quienes no conocen aún Slack, pues es una herramienta muy útil que muchos en las empresas, digamos, pequeñas como la mía, han utilizado es WhatsApp, pero con ese tema también es bastante delicado, sobre todo porque se mezcla mucho lo personal con lo laboral. Aquí con Slack, pues nos ha permitido crear grupos específicos y establecer un canal de comunicación un poco más efectivo, sobre todo que nos permite también conectar con otro tipo de herramientas, como lo es Google Drive, ¿sí? Como lo es Git, por ejemplo. Entonces, y ya para casos de reuniones, pues hemos utilizado Hangouts, ya que nuestros correos pues están todos sobre plataformas de Google. Entonces, eso finalmente nos lleva a que el seguimiento y los líderes, digamos, de área puedan también hacer una medición de qué tan efectivo y qué tan productivo es la persona cuando está en su casa. Pasemos a la siguiente, por favor. Daniel, please, una pregunta que acababan de hacer y era que ¿cuántos días a la semana están en teletrabajo? Tú no tienes un promedio, o sea, no tienes ni un mínimo ni un máximo, sino al final lo deciden de como un acuerdo en función del proyecto. Esa es una excelente pregunta, porque al principio nosotros dijimos, no, vamos a hacer teletrabajo todos, al menos una vez cada 15 días, y entonces dijimos, no, los lunes eran difíciles porque era empezando la semana, entonces necesitábamos que estuviéramos todos. Después dijimos, no, los viernes era muy difícil porque ya terminando la semana está uno cansado y quisiera irse más bien a descansar, entonces escogimos miércoles. Y cuando dijimos, bueno, todos para teletrabajo los miércoles, y resulta que algunos empezaron a decir, no, mire, a mí no me gustaría hacer teletrabajo, yo me quedo aquí en la oficina porque es que en mi casa están los niños y entonces no me van a dejar trabajar, que van a querer jugar, está mi suegra y entonces va a querer ponerme a hacer oficio y levante aquí y mueva allá, y entonces digamos que empezaba uno a darse cuenta de las realidades de los hogares y cómo vive cada uno, ¿no? Entonces vimos que eso era supremamente difícil, ¿sí? Imponerlo, digamos que definirlo o dejarlo como una regla. Entonces lo único que sí hicimos fue que dentro de ese reglamento dejamos definido que tenían que asistir a algunas reuniones que fueran presenciales, porque por ejemplo necesitábamos con el cliente sentarnos y pues que esas iban a ser programadas con anticipación. Que si ellos iban a hacer teletrabajo con anticipación, que no fuera más de 2 días a la semana, ¿sí? Eso entonces nos permite, digamos que bajo la modalidad que les decía al principio, ¿sí? Acuérdense que la de autónomos, la de independientes y la de suplementarios, ¿sí? Yo como estoy en esa, digamos que ellos todavía asisten presencialmente a la organización, ¿sí? Entonces, en ese caso, ellos se toman máximo 2 días a la semana para poder hacer este tipo de teletrabajo, ¿vale? Espero haber dado respuesta a esa pregunta. Sí, señor, perfectamente. Gracias. Entonces, bueno, ahora digamos que si lo vemos como empresa, ¿sí? Tuve un montón de beneficios, pero aquí yo hablaría más de los beneficios que también tuve como empresa, pero también los que tuvo el, eh, el colaborador, ¿sí? En este caso, para mí, una de las ventajas es que yo pude tener nuevos lugares de trabajo, pues, pude, pude explorar una vez ya definidas algunas reglas, algunas normas. Gabriel, se te Pues, está perdiendo, se te está como escuchando cortado. Entonces, ellos yo creo que, podían, yo podía contratar a Gabriel, personas que estuvieran en otros lugares. Por ejemplo, contraté a una persona que estaba en Florencia. A ver, si se te oyó cortado todo este pedacito de beneficios como empleador, entonces preferirías
Ah, ok. Porfa, que lo Ahí, repitieras. ¿me escuchan? Ok. Entonces, ahí, ahora sí me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, señor. Ahora sí te volvemos a escuchar Ok. bien. Entonces, una de las ventajas de esa expansión fue esos nuevos lugares de trabajo, ¿sí? Y esa ventaja competitiva, porque como les decía, seguramente a muchos de ustedes les pasa con el tema del talento humano, ¿no? Lo difícil que está conseguirlo y sobre todo con ciertas capacidades. Entonces, de esta forma, una vez yo ya tuve estas reglas muy claras, primero al interior y pude hacer este piloto, pues ya pude contratar gente de afuera, pero entonces no necesariamente de regiones con mucho más desarrollo, sino también de regiones un poco más aisladas, como lo era Florencia, Caquetá, por ejemplo, ¿sí? Como lo son ciudades del eje cafetero también intermedias como la mía, ¿sí? Y eso fue lo que me permitió entonces empezar a ver ya unos beneficios que pude traer. Uno de los más críticos que tenemos hoy en día todas las empresas y es el tema de la retención de los colaboradores. Se nos están yendo por simplemente porque les pagan más, ¿cierto? En ese orden de ideas, una de las ventajas que tuvimos allí al trabajar esa flexibilidad y tener un equilibrio entre el trabajo y su hogar, ¿sí? Eh, que en cualquier momento pues ellos pudieran decir, ay, mire, tengo programada una cita con un especialista tal día, etcétera, y eso de estar presentando las excusas médicas y todo el tema, pues empezó a facilitar también los procesos al interior de la organización. Entonces empezamos a ver que ellos muchas veces preferían quedarse conmigo, así no ganaran igual como en otra compañía les estaban ofreciendo un mayor y una mejor remuneración. Otra de las ventajas fue la colaboración alrededor de la colaboración entre los mismos colaboradores, valga la redundancia, ¿cierto? Que estaban en diferentes lugares, porque finalmente eso también es un tema de el manejo de las diferentes culturas, ¿no? Sabemos que en nuestras regiones, pues al ser tan diversas, pues esa comunicación que hay entre ellos, pues es interesante porque en el caso de mi región, al ser una intermedia, pues normalmente casi todos mis empleados son de la misma región, entonces tienen una cultura muy parecida, tienen una forma de pensar, de, bueno, un montón de cosas que seguramente les ha pasado. Y finalmente, la mejora de objetivos, ya alrededor de la gestión del tiempo, ¿sí? Entregas de cara a los clientes, ¿sí? Pues mejoraron significativamente. Entonces ahí empezamos a encontrar las ventajas que me trajo el implementar estas estrategias de teletrabajo al interior de la organización. Pasemos a la siguiente, por favor. Hay una pregunta. Sí, Entonces, Juan, dime. Juan Cortés dice, Gabriel, ¿tu gente trabaja en varios proyectos a la vez o solo en uno? O sea, mejor dicho, solo de uno en uno. Esa es una y él tiene otra, pero si quieres responde esta y ahorita te digo la otra. Está excelente esa pregunta porque es uno de los problemas que también empezamos a encontrar buscando un poco ser más eficientes y más competitivos. Muchas veces nosotros sí estábamos desde hace varios años involucrando a algunos colaboradores en más de un proyecto, lo cual hacía que fuera ineficiente más por la desconcentración, sobre todo en el caso de los desarrolladores, ¿sí? Ahora, en el caso de los desarrolladores, sí los tenemos concentrados en un proyecto y máximo dos proyectos, ¿sí? Para el caso de otras áreas de la compañía, pues sí los tenemos en diferentes proyectos, ¿vale? Espero haber dado respuesta clara. Sí, señor. Y Juan también tenía otra pregunta y es, ¿todas las personas, todos los que definiste como teletrabajo son desarrolladores o realizan otras actividades administrativas? Ah, bueno, esa es una excelente pregunta porque algo que todavía no he logrado involucrar y definir claramente al interior de la compañía está en el área administrativa. Nosotros tenemos varios departamentos, ¿no? Entonces tenemos el área administrativa y contable, tenemos el área de calidad, tenemos el área de desarrollo que se divide en dos, en el web y en el móvil, tenemos el área de gestión de proyectos y tenemos el área de, se me escapa una. Bueno, entonces entendiendo que con esas áreas, eh, las
todas las anteriores menos la administrativa, ha sido fácil su adopción y su implementación, ¿sí? Con el administrativo ustedes entenderán que efectivamente cuando necesitan erradicar facturas, necesitan hacer algún pago, necesitan, no sé, una cantidad de cosas que todavía son muy presenciales, pues lo que me ha permitido a mí ir buscando la mejor manera ha sido también utilizar ciertas herramientas. Entonces, por ejemplo, me pasé a un software contable en la nube, ¿sí? Me pasé a que el área administrativa también gestionara sus actividades alrededor de Redmine. Entonces, eso permitió también que el área administrativa yo los pudiera evaluar, porque a veces pareciera como en las empresas que son las áreas aparte, ¿sí? Aisladas, que son totalmente diferentes. Entonces, no, lo que estamos haciendo es involucrándolos, sobre todo porque esas áreas administrativas muchas veces hay una mezcla de gente de mayor edad con gente muy joven, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos logrado hacer es combinar un poco e involucrarlos dentro de la misma cultura que tenemos dentro de la organización. Y ahí vamos, digamos que en esa etapa todavía estamos ahí. De vez en cuando el área administrativa dice, mire, voy a hacer tal cosa, entonces se van y vuelven y llegan y salen un poco más tarde de la empresa. Digamos que por ahora hasta ahí vamos en esa etapa, ¿vale? Espero haber dado respuesta. No, yo creo que sí, que fue adecuada. Juliana Torres tiene otra pregunta, pero no sé si esta no la puedas responder tú, porque creo que tiene ahí como un componente de contratación o jurídico. Y Juliana Dale. dice, cuando son contratos en otros lugares, la modalidad sí es teletrabajo? ¿Funciona como teletrabajo cuando tienes por ejemplo, al empleado que tenías en Florencia? Sí, entonces esa es una excelente pregunta porque a nosotros también nos pasó. Ahí ya nosotros tendríamos que empezar a entender la diferencia que hay entre un freelance, ¿cierto? Y un empleado o un colaborador. En este caso, recordemos que el freelance finalmente nos trabaja es por encargo, ¿cierto? Labor. Entonces yo le digo, usted tiene que hacerme esto y me cobra tanto, llegó a un acuerdo y él me lo entrega en el tiempo que estimamos y pare de contar. Pero en el caso de contrato, efectivamente, pues si es laboral o de servicios, pues hay otro tipo de condiciones, ¿no? En el caso laboral, pues tendrá que cumplir con algunas obligaciones en el tiempo, ¿sí? De tiempo que tiene que estar dedicado a las labores de mi compañía. Entonces, si se establece un contrato, bien sea laboral o de prestación de servicios, así esté ubicado en otra zona geográficamente hablando. Espero haber dado respuesta. Señor, muchas gracias. Ya te puse la siguiente, era Sí, esta, ¿cierto? Ahora vas sí, a sí, hablar de esta, perfecto. perfecto. Entonces, veamos ahora los beneficios precisamente para los colaboradores, que finalmente también esto lo que hace es que sea una réplica, ¿no? Algunos, cuando llegan los nuevos y empiezan a ver el ambiente y a hablar un poco con los antiguos, pues se dan cuenta y se contagian muy rápidamente de la cultura, ¿sí? Entonces, esto también me parece que es muy importante. Aquí vamos a hablar de, uno, mayor productividad, mayor aprovechamiento del tiempo, no dependencia de factores externos y mayor cantidad de trabajo, relaciones personales, conciliación de la vida personal y laboral, lo que hablábamos al principio, menos estrés, definitivamente. Miren, tengo un caso de un colaborador que vive, yo creo que a unos 15 minutos porque tiene moto, ¿no? De la oficina. Pero a él algo que más lo estresa es el tráfico que se genera en las horas pico, ¿no? A las horas del almuerzo, a las horas temprano de que la gente, todo el mundo se va para su oficina, a la hora de salida, que todo el mundo va para su casa. Entonces, él es de los que no almuerza sino hasta las 3 de la tarde, entonces ha generado un hábito alimenticio muy diferente a los demás, pero él trabaja desde, llega a la oficina o hace teletrabajo precisamente, y eso permite que no se tope con ese estrés y eso es lo que más lo ofusca. Entonces, fíjense que el diagnóstico que nosotros hicimos previo con nuestros colaboradores, pues nos permitió realmente entender qué es lo que más los frustra, qué es lo que más los estresa y que gracias a esta implementación y a esta flexibilidad que optamos, pues él puede dar fe de hoy este ejercicio qué tan interesante es para la calidad de su vida, ¿no? Como les hablaba un poco de la flexibilidad de los horarios, pues adaptamos un poco y mejoramos esas condiciones en las horas de entrada y de salida.
Y uno de los factores más importantes es que hoy muchos de nuestros colaboradores suelen enfermarse repentinamente y justo si es un fin de semana o después de un festivo, entonces ese tipo de cosas, de excusas y que van y se consiguen por allá un documento médico y entonces no voy a ir a trabajar y demás, ya dejó de ser algo que nos preocupe, ¿sí? Finalmente él hasta podrá decir, mire, con confianza, estoy enguayabado porque pasé un fin de semana de largo, me fui para no sé dónde, este día no puedo ir a trabajar y preferimos eso muchas veces para que él sea más productivo que estar enguayabado dentro de la oficina y que no sea productivo. Y eso nos ha facilitado un montón de cosas porque él después recupera ese tiempo, ¿sí? Y nos lo documenta, entonces eso ha hecho que sea bastante interesante. Y finalmente esa reducción de gastos, ¿sí? Para ellos, para el colaborador, en el tema del transporte, pues es importante, como les decía en un principio, eso fue también uno de los factores que encontramos al comienzo. También, de hecho, se me olvidaba mencionar que para nosotros como compañía, pues también hay una reducción porque los servicios públicos pues nos disminuyeron, ¿cierto? Ya no pagamos lo mismo en luz, ya no pagamos lo mismo en agua, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezamos también a encontrar otros beneficios. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, entonces miremos que hay algo interesante sobre todo para nuestra industria y le atraigo acá en esta comparación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la realidad industrial? Pues digamos que la negación, apropiación y adopción de procesos de tecnología como teletrabajo es un tema que cuando a las personas en la industria en general se les dice, bueno, vamos a adoptar y apropiar el teletrabajo, pues para muchas organizaciones es como decir, ok, lo único que voy a hacer es montar una tecnología, una herramienta, una plataforma que me permita controlarlos, ya no estando en la oficina, sino ahora controlarlos desde su casa. Y esa es la forma como lo ven, digamos, esa es la visión errónea, ¿sí? Ahora, el tema de los horarios sin flexibilidad finalmente, entonces eso también no sirve de nada sentarme en la casa o sentarme en la oficina si no hay esa flexibilidad en los horarios. Eso digamos que lo vivimos desde nuestra propia realidad. El ausentismo provocado, que es también una realidad en la que les decía, por ejemplo, en el caso de las excusas médicas, donde las buscaban o las pagan, ¿sí? Y priorización de tiempos sobre objetivos. Entonces, ¿cuál fue comparado con esta nuestra realidad en TICmakers? Pues uno, el teletrabajo es autónomo, no es impositivo. Ellos realmente definen en qué momento lo hacen, ¿sí? Hay alternación de tareas en la oficina y fuera de ella. Entonces, esto me parece también que es muy importante. Y como les decía, también la contratación del talento humano en diferentes regiones de Colombia, pues es parte de los factores o los beneficios que hemos visto. Permanencia en casa sin necesidad de incapacidades médicas y colaboradores satisfechos con los resultados. Entonces aquí vemos que finalmente, después de haber hecho esta adopción de nuestra propia metodología del teletrabajo, entendiéndola con base también en la regulación colombiana, pues nos ha sido muy satisfactoria y digamos que todavía estamos en procesos, ¿no? Esto es evolutivo, cada vez más uno encuentra cositas que puede ir mejorando y perfeccionando con el paso del tiempo. Pasemos a la siguiente, por favor. Y finalmente, aquí tenemos algunos testimonios muy reales, ¿sí? Entonces, dice Luis, me gusta el teletrabajo, me rinde más en casa y no debo transportarme a la oficina. En casos, por ejemplo, de lluvia, miren, en regiones apartadas como las nuestras, o intermedias o pequeñas, la gente suele ser muy floja, ¿sí? Entonces, uno de los casos que más hemos encontrado es que cuando hay tormenta, cuando hay no, hasta una lloviznita, ¿sí? La gente se queja mucho por eso, ay no, qué pereza salir así con lluvia, que no sé qué. Entonces, hemos visto que con este tipo de ejercicios, finalmente ellos también ven que hoy es un día lluvioso y pueden definir que van a hacer teletrabajo y este es un factor que ha sido un golazo que hemos logrado nosotros obtener. Bueno, y pasemos a la siguiente, por favor. Y finalmente, esta
mi historia, ¿sí? Mi caso de éxito, llamémoslo de alguna forma, porque finalmente en TICMaker tengo unos 3 años más o menos trabajando de esta manera. Entonces, cualquier información o requieran, no sé, preguntarme, pues con mucho gusto ahí está mi correo y este es el momento también para responder algunas preguntas. Bueno, acá ya hay varias. Juliana Torres dice, Qué bueno. pero las condiciones en cuanto a riesgos laborales sí genera impacto sobre el contrato laboral o mejor por prestación de servicios. Perdón, estoy súper preguntona. No pasa nada, Juliana, todos No, aprendemos. no, claro. De hecho, pues finalmente quien mide ese riesgo es la ARL con base en la modalidad del contrato que yo le defino al empleado, ¿no? En el caso nuestro, digamos, para la actividad que desarrollan conmigo, es una actividad que finalmente si la hacen en su casa o si la hacen en la oficina, eh, es el mismo nivel de riesgo. Están sentados frente a un computador, no tienen que salir pues a exponerse a otro tipo de riesgos, entonces el nivel es el más bajo. Entonces aquí también, digamos que jurídicamente o legalmente, seguimos teniendo ventajas. Luego dice Edgar Higuera, ¿han tenido problemas con algún colaborador que no pudo o tuvo problemas con el teletrabajo? Pues una de las ventajas es que cuando hicimos el piloto, lo hicimos con las personas de mayor antigüedad y de mayor confianza, ¿sí? Eso que permitió que si ellos lograron tener, digamos, también tenernos la confianza a nosotros, ¿sí? Para desarrollar el ejercicio adecuadamente, cuando llegan otras personas, finalmente eso se contagia, ¿sí? Entonces, por ahora no hemos tenido ningún problema, digamos así, grande. Hay supervisiones, nosotros hacemos supervisión. Finalmente, también nosotros tenemos que estar encima de las personas y pues no hostigando, ¿no? Pero sí, más o menos cada 15 días o cada mes, el líder de área hace una revisión de las actividades que se está haciendo seguimiento en la plataforma de gestión de proyectos y se hace de acuerdo a esa revisión, entonces se sienta uno con la persona y mide tiempos, ¿no? Si lo vemos, digamos, este tipo de revisiones nos lleva a dos situaciones. Una, a revisar en los proyectos cómo van la ejecución de actividades general del proyecto, si tenemos algún retraso y demás, pero eso también nos permite medir los tiempos que están colocando en ciertas actividades y tomar medidas a tiempo. Entonces, cuando hay un colaborador que no ha colocado o no ha documentado el tiempo suficiente que debía, por el cual fue contratado, pues ahí es donde le preguntamos, venga, ¿qué pasó aquí? Entonces él nos cuenta, no, mire, tuve esta situación, entonces se abre un poco más, ¿no? Nos dice, tuve un problema personal grave, no sé qué cosas, tal otra, pero hay un compromiso, entonces no, pero yo ya tengo pensado desde a partir de hoy voy a hacer esto, esto, eso, y hemos visto que sí lo hacen, ¿sí? Entonces eso no nos ha llevado a tener que cancelar algún contrato con nadie, digamos que desde que hemos implementado el proceso no hemos tenido que cancelar contratos con nadie, sino por el contrario, hemos visto que se abren a decirnos las verdades y cosas muy, muy delicadas y muy serias que no nos lo hubieran contado en otro momento, ¿sí? Que quizás hubiéramos pensado, esto es una excusa por no venir a trabajar, ¿sí? Entonces espero pues haber dado una respuesta clara y acertada. Sí, señor. Gustavo Ramírez pregunta, él dice que él cuenta que ya tienen el teletrabajo implementado sobre todo para los programadores y que están contemplando la posibilidad de hacerlo con las personas que dan soporte al cliente, que el problema que le encuentra es que estas personas sí cumplen un horario. Entonces la pregunta es, ¿aún así vale la pena esta modalidad para personas que no tienen un horario flexible? Pues mira, esa es una muy buena pregunta porque también es algo que he visto sobre todo en otros países y es que los típicos call center que hemos conocido y que hoy nosotros en nuestras organizaciones, sobre todo los que brindamos soporte, esa era mi otra área que me faltaba, la más importante, eh, tenemos
prácticamente nuestro mini call center allí, ¿sí? Porque tenemos que estar atendiendo bien sea ese soporte a través de un sistema de tickets, el chat, el teléfono, hay diferentes mecanismos que hemos definido en cada una de nuestras organizaciones y eso nos ha llevado a que, al contrario, como les decía, en otros países sí lo han logrado hacer utilizando la tecnología, ¿sí? Finalmente, perdóneme que sea tan reiterativo con esta muletilla del finalmente, y es porque yo debo empezar a utilizar tecnología que le facilite al colaborador ejecutar su actividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo a alguien que me está dando soporte desde su casa, pues lo importante es que esa persona efectivamente tenga una conectividad adecuada, porque muchas veces tienen que conectarse remotamente con el cliente, tenga la facilidad de recibir una llamada y no esté el niño gritando ahí detrás, el perro ladrando. Es decir, ahí en estos casos sí es factible hacerlo, pero hay que evaluar algunas condiciones. No sé si han visto como en muchas otras empresas a la admisión hacen visitas a su hogar y demás. Entonces, esas son prácticas que podrían llegar a implementarse para ustedes poder aceptar o no empezar a meter personas del equipo de soporte para que también hagan teletrabajo. Espero haber ayudado un poco con esa respuesta. Y ya las últimas, y voy a unir ahí una de Julián David Ruiz y otras de Juan Cortés, tienen que ver con si tú le reconoces al empleado que está haciendo teletrabajo los costos por internet o temas de el escritorio, y Juan Cortés dice, eso hace parte de la remuneración de los colaboradores, si lo incluyes ahí. Y si, por ejemplo, en el caso de reposiciones en horarios nocturnos, ¿lo pagas como un recargo o cómo lo gestionas? Pues miren, esa es una excelente pregunta también porque digamos que la legislación colombiana sí nos obliga, si sobre todo es un contrato laboral, a que nosotros les suministremos todas las herramientas. Eso incluiría el Internet, es decir, que yo tendría que llegar a un acuerdo con él y decirle, ok, como es el de su casa y usted va a pagar por tanto, entonces yo le pago tanto por ciento sobre la factura de su Internet, ¿sí? Sin embargo, digamos que en el caso mío, yo he llegado a acuerdos con ellos donde ellos dicen, no, mire, aquí en mi casa vive Pepito, fulanito, utilizan ese internet, hacen no sé qué, yo tengo muy buen internet, entonces yo no tengo ningún problema y yo lo pongo. Lo que de todas formas, como ya les contaba, en la modalidad en la que yo estoy es suplementario, es decir, que ellos van a la oficina y en la oficina mía es donde sí les tengo todas sus herramientas, su escritorio, su computador, su internet, etcétera. Entonces, alrededor de esta información, pues la idea es que ustedes lleguen a acuerdos, ¿sí? Legalmente, digamos que en el contrato laboral ustedes sí estarían obligados, ¿sí? A hacerlo. Y para el caso de nocturno, pues como ellos, sobre todo los que se excusan en la mañana por hacer alguna diligencia personal, ellos digamos que lo hacen de manera voluntaria, ¿sí? El adelantar horas en la noche para recuperar el tiempo, ¿sí? Pero yo no se los exijo de esa forma. La manera en la que lo hacen es quedándose, llegando un poco más temprano o haciendo algunas actividades un poco más temprano o a la hora del almuerzo compensar un poco el tiempo, van recuperándolo dentro de un horario establecido legalmente, ¿sí? No sé si me hice entender. Sí, sí, señor. Gabriel, mil gracias. Hay otras preguntas, pero creo que son preguntas que se pueden responder mucho mejor en el taller que tenemos el 5 de septiembre en Bogotá y el taller que tenemos mañana en Cali. En Medellín ya fue. Y seguramente si no es suficiente con esos talleres, volvemos a hacer un webinar, pero ya con Mintic para que se encargue de responder. Que hay unas cosas como muy puntuales, creo que es Mintic el encargado de hacer de dar esas Sí, respuestas. Gabriel, perfecto. mil gracias por darnos un tiempo ahí de tus vacaciones. Y, y pues nada, voy a abrirle entonces ahora el espacio a Sebastián, tú, porfa. Ya tienes activo Bueno, muchas tu gracias. Hasta micrófono. luego. Gracias. Gracias, Gabriel. Mil gracias por todo. Voy a dejar de Adiós. compartir mi Gracias. pantalla. Y entonces, Sebastián, please, creo que ya puedes
Freddy, ayúdame porfa para que yo no talle, sino que la pueda compartir Sebastián. Eso, mil gracias. Eso, habla un poquitico más duro, Sebastián, para que te podamos oír. Listo, ¿me escuchas ahí? Hola, hola. Ahora sí te estamos escuchando. Sebastián, lo mismo para ti. Mil gracias por compartir tu experiencia con todos y te dejo ahí el micrófono. Hola a todos. Un segundo, por favor. Eh, ya están viendo mi pantalla, me confirma Liliana. Sí, señor. Gracias. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Gracias. Hola a todos, yo soy Sebastián Ochoa, soy el fundador de esta compañía itbigboss.com. Eh, en esta ocasión vamos a presentarles pues, nuestra experiencia en la implementación del teletrabajo. Primero les cuento un poquito de la historia de Big Boss. Big Boss inició en el 2009 como una casa de desarrollo de software a la medida, una casa de desarrollo pues como cualquier otra empresa que haga desarrollo de software. En el 2010 nos enfocamos a hacer productos ya de software como servicio. Entonces en el 2010 implementamos un software que se llama BigBoss.fit y es enfocado a gimnasios y a todo el mercado fitness and wellness, yoga, centros de acondicionamiento, todo ese mercado. En el 2011 creamos otro producto que es enfocado, es un software de punto de venta, pues que aplica prácticamente para cualquier punto de venta, pero estamos especializados más que todo en restaurantes, bares y todo este mercado de food and drinks. En el 2016 creamos otro producto de software como servicio enfocado a mascotas, como a pet shops, a guarderías de mascotas, veterinarias y todo este mercado. Y en el 2017 creamos otro software especializado, pero ya para temas de peluquerías y belleza y también como barberías y eso. Pero paralelamente siempre hemos hecho desarrollo. Entonces, básicamente tenemos 5 líneas de negocio donde todo el equipo pues trabaja básicamente, pues trabajamos pues como en todo eso. Eh, Básicamente este es como nuestro modelo de trabajo. Actualmente tenemos 10 personas vinculadas directamente y tenemos aproximadamente entre sí, pues son, o sea, las 10 son base y contratadas pues con contrato laboral normal y tenemos otras pues que son variables y se mantienen entre 5 y 10 personas que ya son como por prestación de servicios. Este es como nuestro modelo, es un modelo pues de operación normal, donde tenemos administración, comercial, servicio y dirección técnica. Les voy a contar, bueno, aquí es donde empezamos pues ya todo el tema del modelo de teletrabajo. Nosotros empezamos en el año 2009, empezamos pues con un crecimiento normal, empezamos pues con una oficina súper pequeña y con 2 personas y paralelamente pues apenas empezamos a crecer más, empezamos a conseguir una mejor oficina y prácticamente cada año mejorábamos las oficinas. Entonces, en el 2009 teníamos 2 personas, en el 2016 llegamos a tener 18 personas, fue las que más tuvimos en la oficina. Al ser, digamos, al estandarizar en los productos como servicio digamos, mantener el tema de desarrollos a la medida, empezamos a ver varias cosas. Pues primero que cambiar de oficina era demasiado costoso. O sea, si yo tenía una oficina para 5 personas y si necesitaba meter otras 2 o 3 personas, realmente tenía que ser un cambio súper complejo o afectar el tema del día a día. O sea, si yo metía 2 personas en una oficina de 5, si yo metía 7 personas en una oficina de 5, pues realmente era un tema, pues un hacinamiento muy complejo. Entonces, y cambiarme de una oficina de 5 a una oficina de 7, de 8 o de 10 personas, pues realmente era un tema muy costoso. En ese tiempo todavía no estaba tan fuerte el tema de coworking, entonces pues que pues yo hoy lo veo como un éxito el tema de los coworking, pero pues en ese momento no era tan, digamos que tan común o tan fácil o tan económico, entonces el modelo normal era cambiar de oficina y hacerlo pues era demasiado costoso. Entonces, teniendo incluso la oficina en el 2016, estábamos 18 personas, habíamos cambiado casi 5 veces de oficina, pues con todo lo que eso significa. Nos tocó cambiar de teléfono fijo varias veces, todas las implementaciones de redes, telefonía IP, todo eso.
es bastante complejo. Entonces, digamos que cuando ya estábamos estabilizados en una oficina donde podíamos crecer más, porque incluso esa oficina estaba planeada para 30 personas. Entonces, ahí empezamos a analizar ya temas como de altos costos, pues como los temas de arrendamiento, de servicios públicos, la logística de la oficina y el equipo de trabajo y el horario del edificio. Lastimosamente, en el edificio en el que estábamos tenía un horario, pues, o sea, cerraban a las 9 de la noche y abrían a las 6 de la mañana. Entonces, al nosotros tener software, por ejemplo, para una discoteca nos podía llamar un viernes a las 10, 11 de la noche y nosotros no teníamos oficina donde ir. Entonces, igual tocaba hacerlo desde la casa o desde alguna parte que pudiéramos conectarnos. Entonces, era un problema. Entonces, ese fue el problema en el que nosotros nos encontramos. Y la logística diaria, pues, de los trancones, de que el metro, de todo eso, pues creo que todo el mundo lo vive, pues el tema de llegar a la oficina. Nosotros trabajábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a 5 y media de la tarde. El tema de llegar a las 8 de la mañana era casi imposible. Pues el 40% de nuestros colaboradores llegaban en punto, pero el 60% no, llegaban a las 8 y 5, a las 10, a las 15, 20, a las 9. Entonces esos temas pues eran bastante complejos y eran muy desgastantes porque al final, pues si hay alguien que tiene que controlar el tiempo, pues y si la persona llega a las 9 de la mañana por la razón que sea, pues ya se genera un conflicto porque hay un responsable que esa persona cumpla y pues y las condiciones laborales es que cumpla el horario. Entonces eso se genera un conflicto y ya empezar el día con un conflicto porque llegó tarde, con excusa o sin excusa, pues ya digamos que dañaba el ambiente. Entonces ese tema era el que a mí más me preocupaba. Adicional a eso teníamos un equipo externo virtual en Bogotá y en Lima. Nosotros somos de Medellín y pues digamos que todo esto que les estoy contando pues empezó en Medellín. Entonces la persona en Bogotá y la persona en Lima igual estaban en donde fuera. Entonces si nosotros ya teníamos teníamos un contrato de prestación de servicios con ellos, pero igual ellos debían cumplir pues más o menos cumplir un horario, pues digamos entre las condiciones normales pues de contratación. Y el tema con ellos era que ellos normalmente lo tenían que hacer desde la casa o otro trabajaba en otra parte y se conectaba. Entonces era un tema complejo que igual lo empezamos a vivir desde la época. Entonces igual teníamos un equipo externo virtual. Y también empezamos a ver que la comunicación interna se hacía por chat. Entonces, por ejemplo, en vez de hablarse Sebastián, normal. Sebastián, se te fue un minuto. Y que hacen que había, y hasta ahí te escuchamos. Disculpa, ¿y me escuchas bien? Y ahora sí te escuchamos bien. Bueno, voy a repetir, voy a resumir entonces el tema de la oficina tradicional. Entonces, empezamos a ver temas como que la comunicación interna, los mismos colaboradores se hablaban por chat. O sea, un compañero con otro, estando a menos de 3 metros, en vez de hablarle directamente, le hablaba por chat. Yo también lo hacía por chat. Entonces, empezamos a ver que todos nos hablábamos, era por chat. Obviamente, pues había comunicación verbal, pero la comunicación verbal no se hacía tanto para temas laborales, sino ya para otros temas, pues para saludar, cómo te fue, pues los temas ya, digamos, de convivencia, pero no para temas laborales. Entonces yo empecé a detectar eso y pues obviamente en las reuniones sí, todo eso, pero en el día a día más del 95% de la comunicación era por chat, inclusive entre los mismos compañeros, así estuvieran sentados uno al otro. Y el último punto que digamos que a mí me empezó a meter el tema de teletrabajo era que ningún cliente iba a la oficina. O sea, nosotros hacemos desarrollo de software y tenemos unos productos como servicio. Entonces, por ejemplo, un dueño de un restaurante nunca iba a la oficina, sino que nosotros teníamos que ir al restaurante de él. Y un desarrollo a la medida, pues normalmente nosotros íbamos allá y allá era donde hacíamos todo el proceso, digamos que con el cliente. Obviamente, pues internamente hacíamos todos los temas nosotros, pero los clientes no iban a la oficina. Entonces, en la última oficina, nosotros hicimos una inversión súper alta en temas locativos para atender a los clientes, pusimos unos televisores súper buenos con pantalla táctil y todo eso. O sea, invertimos mucho
Entonces yo empecé a medir el uso de eso y era casi nulo. O sea, si en 3 meses, digamos que desde que estuvimos en la oficina, que empecé yo a evaluar todos los días, fue un solo cliente y ya. Entonces yo decía, bueno, en 3 meses para estos gastos locativos, no son, pues no es rentable. Entonces ahí fue donde, bueno, paralelamente un tema personal, en ese momento pues nació mi primera hija. Entonces personalmente pues el tema logístico era muy complicado, pues tener una hija, un bebé es bastante complejo. Entonces el tema logístico pues a mí personalmente se me empezó a complejizar y entonces llegar a la oficina, salir, las citas, llevar a las niñas a revisión, todo eso. Ese tema era bastante difícil y en el equipo de trabajo había varias personas pues que estaban en la misma situación. Entonces, digamos, los puntos claves que yo dije, yo no es óptimo trabajar en una oficina, es pues primero los altos costos que eran inoficiosos al final porque cada uno estaba concentrado haciendo su trabajo y la comunicación ni siquiera era verbal. Segundo, ya teníamos una experiencia de equipo externo, pues con el caso de Bogotá y de Lima. Y tercero, pues los clientes no iban. Entonces, bueno, y pues y el tema logístico, o sea, salir de la oficina, pues nosotros estábamos en todo el Parque del Poblado en Medellín, pues para los que conocen Medellín, es una parte donde, pues digamos, es la principal parte empresarial de Medellín y pues los trancones son exagerados. O sea, si usted va en metro es exagerado, si va en cualquier medio de transporte que vaya es súper difícil llegar, entrar y salir. Entonces ahí fue donde, digamos, dijimos, vamos a hacer un cambio, vamos a cancelar esta oficina. Entonces ahí pasamos a un modelo de coworking. El modelo coworking, ¿cómo fue? Alquilamos una oficina en coworking en una empresa, pues en ese momento, y ya, digamos, seguimos con los mismos modelos de contratación, o sea, exactamente siguió todo igual, pero ya la oficina ya no era una oficina directa, sino que era un coworking. Entonces, con eso optimizamos costos, pues porque el tema de mantener una oficina es bastante complejo, no solamente en dinero, sino también logísticamente. Optimizamos costos, solucionamos el horario del edificio, o sea, ya en ese edificio pues no había problemas de horario, entonces ahí solucionamos ese problema y aceptamos la comunicación virtual. Entonces aceptamos que ya hoy en día la gente, pues al menos trabajando, es más la comunicación que hace no verbal que la verbal. Entonces la aceptamos y la empezamos a adaptar. Y ya digamos que la mayoría de comunicaciones eran por chat. Eso tiene muchas ventajas, pues como también tiene muchas desventajas, pero la aceptamos. Primero la aceptamos y dijimos, nuestra comunicación de ahora en adelante es por chat. Pues eso no significa que no va a haber comunicación no pues verbal, pero digamos que la oficial es por chat. Allá nos encontramos con otros dos temas. Primero, que pues habían muy pocas llamadas, o sea, la razón de pasar al coworking era pues tener una oficina que fuera más dinámica, que pudiéramos crecer y decrecer cuando lo necesitáramos y tener pues ya todo el tema de llamadas, de telefonía fija, pues de la persona que responde, de la dirección y eso, pero nos dimos cuenta que habían muy pocas llamadas al teléfono fijo, o sea, mientras fuimos pasando, realmente ya casi nadie llamaba al teléfono fijo, todo el mundo lo llegaba a los celulares pues, que teníamos de contacto. Y cuando estuvimos en el coworking, ya los clientes nunca fueron a la oficina, o sea, si en los 3 meses que estuvimos en la oficina anterior fue un cliente, en este coworking no fue nadie. Entonces ahí decíamos, bueno, estamos todos, nos hablamos es por chat, eh, tenemos todos los problemas de logística, pues que ya comenté, pero igual estamos acá, pues estamos virtuales, o sea, estamos acá al lado, pero no estamos haciendo nada efectivo. Entonces ahí, eso fue en el 2000, o sea, hasta el 2016 nosotros estuvimos en oficina tradicional, en el 2017 pasamos al coworking y ya en el 2018 nos volvimos 100% virtuales. ¿Qué significa 100% virtuales? Que todo el equipo de trabajo se fue a teletrabajo, o sea, nadie trabajaba en una oficina. Entonces, fue un cambio complejo. Realmente, pues más de la mitad del equipo se fue, pues renunció, porque venían de todo el modelo de oficina tradicional, pasaron al coworking y ya al decirlo una oficina virtual, no, pues dijeron que a ellos no les gustaba eso, que ellos preferían trabajar en una oficina normal y renunciaron. Entonces, en ese momento, pues nosotros
pues dijimos, listo, pues si no te sirve en este modelo, pues es el modelo que vamos a adoptar, y pues lastimosamente renunciaron y pues nos tocó conseguir un nuevo trabajo, un nuevo equipo de trabajo, pues casi la mayoría. Entonces pasamos 100% virtual, todo el mundo se fue pues para su casa, y pues obviamente mejoramos un tema de costos porque ya no teníamos, hoy no tenemos una oficina física, ni en siquiera en tradicional, ni en coworking. Todo el mundo está desde su casa, o pues desde donde pueda. Optimizamos la logística personal, pues porque ya el tema de llegar a la oficina y salir de la oficina, de los temas personales, de que hay que recoger al bebé, de las citas médicas, de todo eso, se murió. Y ya la comunicación pues fue 100% móvil, o sea, o por celular, o por video, o por chat, pues ya nos comunicamos 100% móvil. Y así hemos podido abrir operación rápida y fácil en otras ciudades. Pues ya digamos que fue muy fácil abrir ya una operación más concreta en Bogotá, en Cali y en Lima. Y pues ya estamos organizándonos pues para hacer lo mismo en Ciudad de México. Entonces, básicamente este ha sido como el trayecto que nosotros hemos tenido pues para pasar de oficina tradicional a oficina virtual. No sé si tienen alguna duda hasta este momento, las dudas son al final, que pena, no recuerdo cómo la logística. Pues yo te iba a ir leyendo, comentar, ya hay una pregunta de Juliana Torres acerca de cómo es la modalidad de contratación que tienes teniendo toda tu plantilla virtual. Ok. El modelo, nosotros desde que hicimos el cambio, lo primero que hicimos, antes digamos que manejábamos unos temas de contratación directa, pues hacíamos todo el proceso de contratación directa nosotros, o sea, a través de nosotros, pero cuando hicimos el cambio, nosotros nos pasamos todos para una agencia de empleos temporales. Entonces, esta agencia de empleos temporales nos ayudó pues en todo el tema pues del contrato. Es un contrato laboral normal, o sea, normal como cualquier contrato laboral de oficina, con las mismas condiciones. ¿Cuál es la diferencia realmente? Pues allá pues al principio incluso en la misma empresa temporal hubo muchas preguntas porque ellos decían, no, es que nosotros no tenemos ninguna empresa que trabaje así, y pues ellos tienen muchas empresas, pero que ninguna trabajaba 100% virtual. Entonces, al final, después de varias reuniones con los abogados de ellos y eso, dijimos, es un contrato laboral normal, y lo que vamos a hacer es que voy a adelantarme entonces para este slide. Lo que cambia es que nosotros, o sea, supongamos, si usted se gana un mínimo, tiene un auxilio de transporte. Entonces, lo que dedujimos allá es, se sigue el mismo modelo, pero el auxilio de transporte va a ser un auxilio tecnológico. Entonces, ¿qué es el auxilio tecnológico? Entonces, los 90 y pico mil del auxilio de transporte, usted se los va a gastar en un equipo, pues en un computador, o sea, en su computador y en su internet. Entonces, el contrato laboral es exactamente el mismo, el empleado, pues la agencia de empleos temporales pues está contratando pues con todas las condiciones normales, con la ARP, con la ARL, perdón, todo eso normal, sino que ya el modelo es que ya la ubicación del trabajo no va a ser una oficina, sino que es teletrabajo. Pues no soy abogado pues ni experto pues, en temas laborales, pues, pero ese es como el resumen. Entonces, básicamente esta temporal nos ayudó pues en todo el proceso, y pues digamos que no hemos tenido ningún inconveniente con eso. Al principio, digamos que la decisión fue nosotros dar un portátil y dar un celular con minutos y con datos. Entonces nosotros a los colaboradores les entregábamos un portátil, les entregábamos un celular, y el celular tenía datos y tenía minutos, y pues hicimos una inversión para eso, esa fue la única inversión que hicimos, pero realmente fue un desastre porque los computadores, pues varios computadores se los robaron, pues no se los robaron ellos, o no sé, pero que no, no es que me robaron el computador, entonces bueno, entonces tocaba dar otro computador, hacer todo el proceso pues del seguro y todo eso. O no, es que el celular se dañó o se me lo robaron también, entonces se volvió en un tema logístico muy complejo, y al final pues era improductivo, porque si vos estás trabajando desde tu casa y tu herramienta es tu celular con los datos, y se te pierde el celular con los datos que yo te di,
Entonces, hasta que yo no te lo solucione, pues vos vas a estar en tiempo improductivo. Entonces, eso genera pues un montón de problemas. Entonces, nosotros, después de toda esa experiencia, dijimos, no, nosotros damos el subsidio y si usted necesita un subsidio, le prestamos para que compre un celular y si necesita subsidio para un computador, le prestamos para que compre un computador, pero ya vos trabajas desde el computador tuyo personal y desde tu celular personal y nosotros te damos, o sea, y lo que te ganas de auxilio de transporte va a ser para, digamos que para ese mantenimiento. Entonces, a partir de ahí ya el tema pues de las herramientas pues ya cambió. O sea, en el contrato sí decía que usted, o sea, esa parte sí, en el contrato decía que usted tenía que tener un computador, tenía que tener un celular y que tenía que tener acceso a Internet. Entonces, si usted no tenía acceso a Internet, pues usted estaba incumpliendo el contrato. Entonces, allá en la temporada nos ayudaron a poner eso en el contrato y ese sí fue el cambio que quedó. Entonces, bueno, entonces, bueno, entonces, Hay otra pregunta, please. Aprovechando que estabas diciendo lo de la agencia, Natalia Mujica dice, la agencia de empleo temporal evalúa las condiciones psicológicas de las personas teniendo en cuenta que el trabajo en casa no aplica para todas las personas. exacto, ese es uno de los principales retos. Por eso nosotros teníamos un equipo de trabajo y la mitad se fue, porque no a todo el mundo le gusta y tampoco a todo el mundo le sirve. Ahorita el compañero decía que las condiciones de las casas de cada uno son diferentes. O sea, yo puedo vivir en una casa solo y hay silencio y todo eso, pero puedo vivir en una casa donde viven 10 personas, 3 perros, gatos y todo eso, y pues realmente trabajar ahí es muy difícil, o el acceso a Internet es muy complicado. Entonces no todas las personas les sirve el teletrabajo. Entonces, ¿cuál fue el primer trabajo que hicimos? Que eso es lo que muestra este slide. El primer trabajo fue sentarnos con la temporal. Primero, a mirar el tema contractual y segundo, a identificar los perfiles. O sea, en el proceso de reclutamiento y contratación es súper importante que el perfil esté identificado, que puede ser un teletrabajador, por temas de confianza, por temas de autodidactas, por temas de que sí sea una persona responsable y de que haya tenido alguna experiencia previa. Entonces, la mayoría de las personas que han trabajado con nosotros en ese modelo han trabajado en call centers o han trabajado en algún método donde haya comunicación no verbal. Entonces, sí, o sea, lo clave es que en el proceso de selección y de todo el proceso psicológico que hace la temporal, identifique que es una persona hábil, porque pues también lo decía el compañero ahora, es, pues a mí no me, o sea, es imposible que a mí me controlen. O sea, yo puedo estar en mi casa o puedo estar en Cartagena, puedo estar en una oficina o puedo estar en otro empleo. O sea, es imposible que me controlen. Simplemente pues yo cumplo y respondo y ya. Y si yo cumplo y respondo, el resto del control es prácticamente imposible. Entonces hay que tener un tema de confianza muy grande con los empleados, con los compañeros y obviamente pues tiene que ser una persona que pueda, que tenga una comunicación efectiva, no solamente verbal, sino de formas no verbales, pues porque pues al yo comunicarme, por ejemplo, por chat, pasan temas como, es que me está gritando, pues yo no te estoy gritando, estoy escribiendo. Entonces hay temas emocionales y hay temas psicológicos muy complejos, entonces esa parte sí es súper importante que en el proceso de selección pues esté pues esté muy bien identificado. Entonces, por eso el tema de la temporal nos ayuda en todo el tema del reclutar el equipo, el tema de contratación, la nómina de las prestaciones y todo este tema administrativo lo tenemos tercerizado y aquí está, el auxilio de transporte se convierte en un auxilio básicamente de Internet. ¿Alguna duda más o...? Y una más que la tenía ahí represada y veo que ya se salió Edgar, que ya, porfa, no se salgan porque vamos a empezar a responder sus preguntas. Edgar y John Bermúdez preguntaron algo muy importante y es cómo controlar la seguridad de la información en casos de teletrabajo. Sí, hay un tema complejo. Pues nosotros utilizamos herramientas propias, pues obviamente pues para temas de comunicaciones utilizamos pues WhatsApp, Skype, Hangouts y todo eso, pero digamos que toda la información de las bases está en nuestras bases, pues están en nuestros sistemas y pasa lo mismo que pasa en las oficinas normales, o sea, los colaboradores tienen acceso pues de acuerdo a su perfil, tienen acceso a la información y
y tanto como pasa en una oficina física o como pasa en otra oficina, pues vamos a tener el riesgo pues de la extracción de información. Nosotros en nuestras aplicaciones tenemos unos controles, pues primero por permisos y segundo por nosotros pues revisamos como los logs de qué hacen los usuarios. Entonces, digamos que con eso nosotros podemos tener unas alertas de decir, venga, aquí está pasando algo raro, entonces podemos bloquear el acceso o no. Como todas las aplicaciones son de nosotros y están en nuestros, digamos, en nuestra plataforma, entonces digamos que las podemos controlar. Básicamente lo que, o sea, en los equipos de los colaboradores no hay básicamente nada. O sea, ellos simplemente acceden a los equipos de nosotros y ya. Lo que guardan local es pues la información que se manejan de los emails que guardan o de presentaciones o ya temas que ellos guardan ahí local o que descargan de nuestros sistemas, pero todo queda como registrado. Entonces, nosotros sí tenemos que hacer una revisión de qué hacen en cada sistema, pues porque si yo estoy haciendo una cotización para un cliente, yo no tengo por qué estar descargando toda la base de datos de clientes. Entonces, venga, primero porque si tiene el permiso o no lo tiene. Y si lo tiene, ¿por qué lo está haciendo? Entonces nosotros sí tenemos unas alarmas en nuestros sistemas para evitar, pues para poder atenderlo en el momento que pase. Ya otros temas como fugas de información, pues realmente son temas que, pues yo he trabajado en varias empresas, pues como empleado, donde se maneja mucha información y hay mucha gente y realmente pues es casi lo mismo, o sea, sacar la información es básicamente muy fácil, pues ya hay que manejar esos controles, pero son casi los mismos controles que uno hace, que uno maneja pues en una oficina tradicional. Gracias, Sebastián. Gracias. Listo, entonces, bueno, entonces, ¿cómo es la logística de nosotros? Primero, pues todo el tema temporal y tercerización, que pues ya se lo expliqué. Segundo, hay un tema de control de acceso. Entonces, aquí, como son contratos laborales normales, las personas tienen un horario. Entonces, supongamos que mi horario es de 8 a 5. Entonces yo a las 8 de la mañana tengo que hacer un registro de entrada y un registro de salida en una aplicación de control de acceso. Entonces yo tengo que decir, entré, yo tengo que decir, me voy. Ese es el primer tema. El segundo tema es que hay unas actividades. Entonces, más que yo, son las 9 de la mañana, ¿qué estoy haciendo? No. El día de hoy tenemos unas actividades, hay unas actividades que son recurrentes, o sea, que las tenemos que hacer todos los días, y hay otras actividades que son específicas por cada día. Entonces, cada persona tiene unas actividades, entonces tienen que hacer las actividades y tenemos que registrarlas. Y lo otro es un registro y seguimiento de esas tareas y las actividades, o sea, hay un líder que tiene que estar controlando que si esta persona tiene que hacer 5 cosas hoy, las haga. Que ya las controle, que la hizo a las 9 o a las 9 y 5, no, eso es imposible. Entonces nosotros es que las haga y digamos que con eso tenemos. El líder también se encarga como de detectar que la persona sí esté trabajando, porque sí puede pasar que pues como no me están controlando yo dónde estoy, puede ser que no, yo a las 10 tengo una cita en el médico, entonces yo me voy para la cita, vuelvo a las 12 y pues ellos no se van a dar cuenta y lo que tengo que hacer pues lo hago más rápido. Eso sí pasa, pero entonces tiene que haber un líder o sea, hay un líder como digamos que, pues como un supervisor pues que, pues, que el administrador nos ayuda con esa supervisión, como en verificar pues que el horario en el que estamos, si lo estemos trabajando y que si usted tiene una eventualidad, pues la sepamos. O sea, que si a las 10 de la mañana usted tiene la cita, pues nos informe y ya. Al principio nos pasó mucho que simplemente no nos informaba. Entonces, por ejemplo, un técnico se iba y nosotros le escribíamos y no nos respondía, es que me quedé sin internet. Ah, pero ¿por qué te quedaste sin internet? No, es que tuve que salir, no, porque ¿cómo hay que tuviste que salir si vos estás en horario laboral? Entonces digamos que todo ese tema al principio sí fue muy complicado, pero ya cuando se pusieron como todas las condiciones claras y nosotros fuimos aprendiendo también a cuáles eran las revisiones que teníamos que hacer y lo que teníamos que comunicarnos, pues se fueron mejorando. Entonces, nosotros tenemos este tema de control de acceso, tenemos una comunicación multicanal, entonces básicamente, pues, o sea, hoy lo más usado es WhatsApp y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de todos y digamos que ahí se manejan todos los temas de compañía y digamos que una regla es que cuando yo me llego y cuando voy a salir tengo que saludar. Entonces, cuando yo llego a la oficina tengo que saludar y cuando me voy de la oficina me tengo que despedir. Entonces, aquí lo que hacemos es que en el momento en que yo entre, o sea, hago el registro en el control de acceso y tengo que decir, hola, buenos días. Entonces, mínimo tengo que decir eso, pues ya,
si quiero decir algo mejor, pues algo más como motivador o algo así, pues lo hago, pero hay una regla que usted tiene que saludar y usted tiene que despedirse en el de todos. Y tenemos un grupo por departamento, entonces ya, por ejemplo, los temas comerciales los manejamos en un grupo comercial y digamos que vamos manejando el tema ya detallado y así lo hacemos pues por cada departamento, el de comercial, el de soporte, el de desarrollo y todo eso. Y tenemos una plataforma propia con las actividades y las tareas. Entonces, por ejemplo, no sé, hay que coordinar una instalación en un restaurante en Bogotá. Entonces, creamos en nuestra plataforma la tarea, se la asignamos al responsable y ahí mismo se informa en WhatsApp. Ah, mira, Jorge, tenemos esta instalación mañana, ta, ta, ta. Entonces, se informa en WhatsApp, se controla en la plataforma y digamos que tal, ya los detalles los manejamos en WhatsApp hasta que se cierre. Ya cuando se cierre, o pues ya cuando haya hitos importantes, pues los vamos metiendo en la plataforma. Entonces, digamos que controlamos de las dos formas. El supervisor tiene que estar como pendiente en el grupo y también en la plataforma. Y utilizamos pues ya temas de comunicación como Hangouts, como Skype y otros, pues ya para hacer las reuniones y todo eso. O sea, funcionamos como una empresa normal. Entonces, ah, listo, tenemos un tema, venga, nos vamos a reunir mañana a las 2 de la tarde, nos reunimos mañana a las 2 de la tarde, todos estamos conectados por alguna herramienta, normalmente es Hangouts, y ya, nos conectamos, todos estamos en videoconferencia con la cámara, todo y normal, y funciona bien. Y tenemos un tema de integraciones donde, pues, como a nosotros nos toca visitar tantos clientes, entonces por equipos, el equipo pues que tiene que ir donde el cliente, pues ahí ya aprovechamos, ahí aprovechamos la comunicación verbal, hablamos, pues, o sea, hacemos como temas de esparcimiento donde lo que normalmente no se dice por los chats y todo eso, pues ya lo hablamos entre nosotros y tratamos de hacer como reunirnos pues en restaurantes y así. Entonces, vamos a estar en Bogotá, entonces venga, reunámonos con el equipo de Bogotá y vamos a un restaurante y comemos y nos hablamos pues, y normalmente casi no hablamos temas de trabajo, sino que son más de, pues más como de compañerismo. Básicamente es nuestra logística. A ver, pues ya antes de pasar al otro slide, no sé si hay alguna pregunta o al final. Sí, yo creo que al final, que todavía nos Sí. falta la presentación de uno de los casos, y acá te tengo tres preguntas, pero ya te las digo ahora al final. Listo. Entonces ahora pues vamos al resultado. Entonces, básicamente tenemos cuatro partes. La primera, los cambios organizacionales. Primero, hay que aprender todo el tema de comunicación y seguimiento virtual y trazabilidad. O sea, realmente es difícil, pues nosotros bueno, somos seres humanos y tenemos un tema de comunicación verbal importante, entonces el tema de pasar de una comunicación verbal a virtual es difícil y sobre todo hay casos en los que es muy difícil. Entonces, por ejemplo, hay casos en los que para, por ejemplo, contar un problema, no lo hacen ni por una llamada, ni por chat, sino que nos tenemos que ver para que me cuenten el problema. Entonces, cambiar ese chip es difícil. O sea, decir, no, es que tenemos que reunirnos para hablar de un problema, es un tema difícil y es un reto al principio. Y el tema de la trazabilidad, o sea, decir, tenemos esas actividades, se cumplen y no. Entonces, a mí esa parte me gusta un poquito más porque cuando uno tiene a los compañeros en la oficina, los temas son más informales de cierta forma, porque uno las ponía en el tablero y dice, bueno, el viernes vamos a hacer esto y se va mirando como el tablero, pero cuando ya no hay un tablero, sino que ya es un sistema, entonces digamos que uno puede hacer como una revisión más detallada. Aunque en el caso del tablero también haya un sistema, uno normalmente se guía por el tablero. El tema de la logística de llegada, estancia y salida a la oficina pues para mí es ganador porque realmente llegar, pues moverse en cualquier ciudad es súper difícil, estar en una oficina, o sea, que yo esté en una oficina de 8 a 5 no significa que esté trabajando de 8 a 5. Normalmente las personas, pues no todas, pero muchas llegan a las 8, entran al baño, se lavan los dientes o van y comen algo, o sea, si entran a las 8, pero no están empezando a trabajar a las 8, sino a las 9, 9 y media, a las 10 y media, entonces hay un break y así. Entonces realmente hay muchos tiempos improductivos y pues eso digamos que ya lo maneja directamente cada colaborador. Y ya pues el tema personal de citas, guarderías, permisos, ese tema pues ya es mucho más manejable porque ya pues el tiempo se optimiza mucho. Cuando yo no tengo que estar de 8 a 5 en una empresa, sino que yo tengo unas actividades y eso, el tiempo se optimiza demasiado. Y ahí no, desde que yo tengo una cita a las 4, listo,
hagamos todo antes de las 3 y tal, y se puede medir y funciona mucho mejor. Obstáculos. Hay un tema de confianza hacia el cliente. Nos ha pasado que varios clientes en el proceso pues, de negociación me dicen, no, yo quiero ir a conocer a tu oficina y a tus empleados. Entonces, ese punto, cuando nos dicen eso y nosotros le explicamos que estamos en teletrabajo, muchos no lo entienden. Entonces, ha sido una barrera en algunas ocasiones para decir, no, no me dan confianza. O sea, esta empresa no me da confianza porque yo no puedo ir a una oficina a ver a todos sus empleados. Entonces, ha sido un reto también como explicarle al cliente nuestro modelo de trabajo y que le dé confianza. Porque ellos dicen, no, es que vos puedes estar en su casa y vos sos solo y no sabemos si estás solo, no sabemos si estás en tu casa, que al final para el cliente eso es irrelevante, pero pues muchos clientes sí les genera poca confianza eso. El otro tema es no saber qué está haciendo el compañero, o sea, son las 10 de la mañana, deberíamos estar haciendo esto, pero no sabemos si lo está haciendo o no. Hello. Hola. Aló, sí, te entró ahí ruido, pero ya. Bueno, listo. Entonces, no saber qué está haciendo, o sea, ese tema también es de incertidumbre, decir esta persona si está trabajando o no, pues ese tema es complicado. Y de la tecnología como excusa, no, es que se me cayó el internet, entonces no puedo trabajar. Entonces, o se me dañó el computador o todo eso, ese tema también es bastante difícil de manejar. Entonces digamos que ya con los temas de compromisos y eso, no, se me cayó el internet en la casa, no, pues andate entonces para un café internet o para un centro comercial o para un coworking. Entonces nosotros tenemos convenios con coworking y vos puedes ingresar allá, trabajar si no puedes trabajar en la casa. Aprendizajes y beneficios. El tiempo de trabajo es más efectivo. O sea, cuando yo he trabajado en oficinas normales, realmente hay mucho tiempo improductivo porque uno va a averiguar chismes, porque uno va a comer, porque uno se tiene que mover por pausas activas, por todo eso. Entonces, cuando yo estoy trabajando desde mi casa, pues yo trabajo lo que trabajo. O sea, yo me siento a 2 horas a trabajar y son 2 horas a trabajar. Obviamente hay ruidos y eso, pero pues digamos que me vuelvo más productivo. Los temas logísticos de llegada y salida a la oficina se anulan. O sea, ya eso pues ya uno no se preocupa porque tiene que llegar mañana a las 8 de la mañana y que hay un paro de taxistas y no vamos a llegar porque todo está colapsado. Ya eso no pasa. La confianza en el equipo de trabajo se comprueba y se consolida. O sea, ya cuando logramos romper esa barrera de confianza, decirnos que esta persona sí trabaja el tiempo, no está quemando tiempo, todo eso, cuando se logra pasar esa barrera, realmente la confianza es casi completa. Entonces ya uno no se preocupa prácticamente, o sea, ya se pasa a un nivel más alto de confianza. Y pues obviamente los costos fijos de operación pues optimizan, ya lo que uno se gastaba en una oficina pues ya no se lo va a gastar. Y recomendaciones, tiene que haber unas condiciones claras en el proceso de reclutamiento, pues con lo que hablábamos ahorita del perfil y todo eso. Tiene que haber una identificación del perfil del teletrabajador, no todos aplican para teletrabajo, tiene que estar muy bien identificado, acompañado de un proceso pues, psicológico de reclutamiento. Y tiene que haber una plataforma sencilla y comprobable para las actividades y los compromisos. Eso es como lo que nosotros vemos como puntos claves en esta implementación. Básicamente es eso lo que nosotros teníamos para contar. Bueno, Sebastián, acá hay una pregunta. ¿Tú tienes tus datos para que los pongas en Sí, pantalla? No sé si un porfis. segundo, un segundo que cerré. Porque yo creo que Ana Luz preguntaba que cuál es la agencia temporal, que ella está en Medellín, entonces Okay. ahí ya Sebastián les va a poner los datos de él y todavía no salen tus datos, ya Ah, les va bueno, a bueno, poner los datos de él para que lo contacten directamente. no. Acá hay una pregunta de John Bermúdez que yo creo que la amplió y es, ¿cómo controlar la fuga de información como los códigos fuentes? Sí, ese tema de códigos fuentes es un tema muy complejo en cualquier organizacional. O sea, realmente, no lo cerré. Lo voy a escribir acá. Voy a tocar aquí de mano. Sí, tranquilo. Disculpen. El Eso tema de no, códigos tranquilo, escríbelos ahí. fuentes. Dame un segundo, yo escribo que no puedo hacer dos cosas al tiempo. No, claro, es que, Hombre. tranquilo, tranquilo. Sí, eso pensé, pero no te lo quise decir. Sí, no, yo sabía. Eh, Entonces, bueno, voy a poner aquí mis datos. Listo. El tema de los códigos fuentes es un problema en
cualquier modelo de trabajo. O sea, realmente el tema de fuga de información con eso, nosotros tenemos en el tema contractual, tenemos unos acuerdos de confidencialidad pues ya específicos pues que desarrollamos pues con nuestros abogados y con la agencia temporal, pues que es un acuerdo de confidencialidad pues básico no, es bastante complejo y pues con todos esos temas. Segundo, ya los temas de control ya son temas ya de plataforma, o sea, nosotros, el modelo de trabajo de nosotros, por ejemplo, cuando para el tema de los desarrolladores, nosotros no tenemos o sea, supongamos, tenemos que hacer un proyecto, no, el proyecto completo no lo tienen los desarrolladores completos, o sea, se entregan por partes y cada desarrollador es responsable de esa parte y hay un integrador. El integrador sí tiene acceso completo al código fuente, pero los desarrolladores, digamos, los desarrolladores normales, no. Entonces los desarrolladores normales tienen unas actividades y tienen digamos, un mini proyecto. Ellos ejecutan ese mini proyecto y ya ese mini proyecto y lo hacen. En el caso pues ya el integrador, sí es un integrador pues que ya es prácticamente un socio de la compañía y pues en él sí tenemos toda la confianza, pero los desarrolladores normales nosotros no les entregamos todo eso. Entonces en las plataformas de integración pues nosotros trabajamos más que pues trabajamos con muchas plataformas, pero la que más trabajamos pues es .NET. Entonces nosotros en el sistema de colaboración de .NET pues manejamos todo el tema de versionamiento y de perfiles. Entonces se le asigna un perfil acá, de acuerdo al desarrollador, se le asignan sus tareas, él ejecuta el perfil, todo eso queda en nuestro servidor en la nube y todo el código va quedando ahí, pero él solamente tiene acceso a eso. Entonces, él se puede llevar esa parte, pues hablando pues ya de temas muy reales, él se puede llevar esa parte, pero no se podría llevar todo el código fuente. Que la experiencia que he tenido en muchas empresas de desarrollo de software realmente es prácticamente muy improbable que yo no me pueda llevar el código. O sea, prácticamente yo me puedo llevar el código de cualquier parte. He trabajado en bancos, he trabajado en muchas partes y en todas partes me he podido llevar el código que he querido, pues al que tengo acceso. Entonces, el tema es muy difícil de manejar, pues, a nivel técnico. Lo único que hacemos es que se reparte por partes, usted es responsable de su parte, usted lo hace en su equipo, ya los equipos pues, de desarrollo tienen otras condiciones y ahí sí pues nosotros les tenemos que dar la licencia pues de las plataformas y todo eso. O sea, cada perfil tiene como unas especificaciones y ahí sí nosotros tenemos que invertir en eso. Pero ya se le asigna ese tema y él no lo entrega, entonces funciona más que todo como un freelance. O sea, usted me hace, o sea, en el modelo de trabajo es como un freelance. Usted me va a hacer esto, me lo entrega funcionando y ya, y yo me encargo de integrarlo. Entonces, aunque son empleados directos, el modelo interno son como freelance. Entonces, básicamente así es como lo controlamos. Bueno, yo creo que pasemos, Sebastián, mil gracias por contarnos toda tu experiencia. Les propongo que pasemos para la siguiente charla. Eh, este webinar queda grabado, así que ahí van a ver las presentaciones y van a quedarse con los datos de cada uno para que si tienen alguna duda los llamen. Y Freddy, porfa, ayúdame a que Raúl pueda compartir su pantalla. Sebastián, mil y mil gracias, mil gracias por apoyarnos en este webinar. Hay muchas preguntas, pero, por ejemplo, Margarita, tú que estás en Bogotá, para los que están en Bogotá, el taller de teletrabajo es el 5 de septiembre. Para los que están en Cali, es mañana. Para los que están en Medellín, fue el 26 de julio. Justo al correo, Caro, mientras que estábamos en webinar, les mandó el link para que se registren a los dos. Si están en otras ciudades, escríbanos, por favor, y lo que vamos a ver es, estamos viendo la posibilidad de hacer estos talleres en Bucaramanga, en Barranquilla y quizás en el Eje. Pero es importante que asistan a los talleres presenciales donde va a estar Mintic, porque ahí se van a solucionar muchas de esas dudas que están compartiendo, por ejemplo, en temas de seguridad social, de la ARL, de contratación. Muchas de esas preguntas que no se las he leído, perdónenme porfa, es porque eso es lo que resolvemos en el taller de teletrabajo.
Acá lo que queremos es que las empresas puedan contar en qué se han equivocado, en qué han acertado y cómo, y de acuerdo con sus procesos, cómo sugieren ellos que implementen los de ustedes. Pero preguntas puntuales, dejémoslas para los talleres específicos donde sea Mintic el que tiene la palabra, les dé respuesta a eso. Entre otras, una pregunta que había por ahí, si había beneficios para empresas que implementen teletrabajo. Entonces, eso es pregunta del taller. Así que, para arrancar ya, porque estamos súper cortos de tiempo, Raúl, mil gracias, bienvenido. Creo que ya estamos viendo tu pantalla, estamos viendo ahí como no sé si ya puedes compartir tu presentación y pongo en silencio mi micrófono. Sebastián, please, pon también en silencio el tuyo y te damos todo el espacio para que nos cuentes cómo ha sido la experiencia en tu empresa. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Buen día. Soy Raúl Vega de Andrades Company y yo estoy en México, en la Ciudad de México. Sí, con mucho gusto. Les voy a compartir nuestra experiencia. Voy a intentar ser breve porque en efecto coincido con mucho de lo que nos hicieron favor de compartirme en la sesión anterior, en la exposición anterior. Y sí, finalmente voy a tratar de resumir. Nosotros tenemos oficina en Bogotá, Colombia, y tenemos oficina en la Ciudad de México. Realmente lo que hacemos es que la fábrica de software la tenemos nosotros en la Ciudad de México. Yo soy el director de la fábrica de software y country manager de México. Y en efecto, bueno, justamente el decir que la fábrica de software la tenemos en la Ciudad de México es un decir, porque efectivamente nuestros colaboradores están trabajando de manera remota. Nosotros utilizamos principalmente la herramienta de Teams de Microsoft, que esto nos permite justamente tener las conferencias y compartir documentos, compartir textos, y para nosotros es muy funcional. Justamente no tengo alguna presentación específica. En mi pantalla tengo justamente ahorita iniciado una sesión con 3 de nuestros colaboradores y les comparto que, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos nuestra representación con el licenciado Mario Hernández, que es nuestro director comercial y es nuestra representación principal en Colombia. Con esto, perdón, lo que les quiero decir es que nosotros utilizamos este método de trabajo, el teletrabajo, tanto para la parte comercial como para la parte técnica respecto a la administración de los proyectos y la coordinación tecnológica. Debo decirles, y voy a decirlo también de manera muy resumida, confirmando, reitero, que en efecto los beneficios como para la empresa, como organización, efectivamente uno de ellos importantes es el talento. Y con esto lo que quiero decir es que no tenemos la limitación de estar reservados a que alguna agencia específica o a que por nuestros propios medios tengamos problemas para reclutar el talento. Efectivamente, el talento lo reclutamos de manera web y hacemos contacto todo por medio de este medio. Los costos operativos efectivamente se reducen. No tenemos una oficina tan grande, tenemos una oficina muy pequeña en el World Trade Center de la Ciudad de México. La movilidad efectivamente es un tema bien importante porque tanto para la parte comercial como para la parte del desarrollo de proyectos no nos genera ninguna limitación. De tal forma que puede bien nuestro director comercial, Mario Hernández, estar en Bogotá. En este momento nuestro presidente está en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en México. Nosotros estamos en la Ciudad de México y no nos representa ninguna limitante. Oportunidades, pues efectivamente esta modalidad nos genera la oportunidad de tener participación en negocios y ejecución de proyectos. Lo que se nos ha dado a nosotros específicamente es que con varios de nuestros clientes que están en Colombia, nosotros tenemos la oportunidad de generar conferencias y de esta manera nos incluye tanto a la parte tecnológica con un servidor, con la administración de proyectos y de mis equipos de trabajo, como la parte comercial con Mario Hernández. Entonces,
nos da una gama bien amplia de participación en diferentes países. Hace algunos días incluso uno de nuestros clientes de Colombia tiene negocio en Brasil, en México, y pudimos sin ningún problema reunir a los equipos técnicos de las oficinas de los 3 países y pudimos generar una reunión sin ninguna limitación. Es probable que este proyecto se nos autorice ya en breve y de la misma manera el cliente tanto en Brasil como en Colombia y el representante aquí en México están muy conscientes de la participación vía remota con todas las seguridades del caso, justamente pensando en las vulnerabilidades que esto representa, ¿no? Estaban comentando justamente el tema de qué tan viable o qué tan recomendable es la participación de los desarrolladores en proyectos diferentes. Efectivamente, es recomendable, por supuesto. No podemos darnos el lujo, las organizaciones, las empresas, de tener especialistas dedicados o asignados de tiempo completo a proyectos específicos y esta modalidad nos hace dar participación de esta manera. En un momento más voy a hacer las recomendaciones del caso respecto a las condiciones que esto representa para poder hacer el teletrabajo una modalidad efectiva, porque en efecto, como bien lo comentaron, tiene varios detalles que hay que cuidar. En los beneficios a los colaboradores, efectivamente, el principal beneficio en los colaboradores, principalmente en la Ciudad de México, el tema es los tiempos de traslado. Aquí en la Ciudad de México es un tema muy, muy importante, un problema importante. De mi casa, que es su casa, yo hago 1 hora y media hacia la oficina, entonces estamos hablando de invertir 3 horas de nuestra vida en los traslados. Para el colaborador, evidentemente, la calidad de vida es un tema súper importante. Tuve la oportunidad yo de tener la certificación de Management 3.0, que efectivamente a lo que enfoca el Management 3.0 en la actualidad es a cambiar nuestras formas de liderazgo, a ver de manera diferente a nuestros colaboradores y ya no tener en ellos estrictos programas estilo capataz, que eso ya no debe funcionar. Ahora el colaborador bueno, siempre ha sido una parte importante, pero ahora nos estamos ocupando más por darles un mejor trato a todos nuestros colaboradores. Entonces, en ese sentido, al colaborador le genera un beneficio increíble. Voy a pasar muy rápidamente también con las condiciones que necesitamos para poder hacer del teletrabajo una manera efectiva de participación. La conectividad con los colaboradores es elemental. Si bien es cierto que comentan que el perfil del colaborador no es un perfil cualquiera, efectivamente, no todos los colaboradores califican para tener este tipo de participación o de colaboración. También es cierto que la conectividad es importante. Hay zonas en nuestro país en donde el Internet tampoco es tan eficiente, y estoy hablando de que hay algunos pueblos pequeños, aunque están cercanos a las ciudades, estos pueblos pequeños no tienen conectividad. Entonces, sin una conectividad ideal es imposible implementar teletrabajo. El compromiso de los colaboradores es muy importante. Como hemos comentado y como reitero, no todos los colaboradores califican y el compromiso es importante. Ahorita voy a comentar de qué manera nosotros hacemos ese control. Es importante tener un seguimiento del proyecto también, porque si bien es cierto que el teletrabajo es una oportunidad ideal para muchas cosas y genera muchos beneficios, sin un control de proyecto adecuado, no hay método que haga efectivo ni el teletrabajo ni presencial. Entonces, en la modalidad de teletrabajo, el seguimiento al proyecto es importante. Y con seguimiento me refiero a una definición puntual de cronogramas y a una definición puntual de asignación de actividades por colaborador. A nosotros, algo que nos ha funcionado de manera muy efectiva es implementar la metodología de trabajo de Scrum. Nuestros colaboradores
aunque los contratamos sin que tengan la certificación de Scrum, lo primero que hacemos nosotros es justamente generarles una capacitación en Scrum para que tengan el conocimiento al menos básico, y ya después hacemos la certificación de Scrum Developer y también la certificación de Scrum Master, porque evidentemente esta metodología a nosotros nos ha dado esa posibilidad de tener un control muy puntual para tratar de evitar retrasos. Sabemos que los inconvenientes en el área de desarrollo de software, particularmente, pues no son excepción en ningún proyecto. Somos muy realistas y sabemos que se dan. Pero la metodología de Scrum, combinada con el teletrabajo, nos ha dado a nosotros una oportunidad de control muy puntual. Hay herramientas libres en la web que nos permiten hacer ese control, pero de igual manera, nosotros hemos utilizado Exceles muy comunes en donde únicamente controlamos qué actividades tiene asignadas cada persona por día. Hacemos una reunión en teletrabajo al inicio del día para confirmar estas actividades. Hacemos una reunión de trabajo al final del día para confirmar cómo quedó la conclusión de las actividades, y si quedaron actividades no concluidas, pues hacer el seguimiento y confirmar los compromisos de los colaboradores. Con esto también lo que, pues bueno, nada más confirmo son elementales establecer elementos de control y comunicación en el teletrabajo, porque sin ellos, si bien pudiéramos tener descontrol de manera presencial con los colaboradores en la oficina, pues de manera remota sería el mismo descontrol que de no existir esto. Y finalmente, pues bueno, efectivamente, como bien mencionaron, es un tema cultural, es un tema de hábitos. Efectivamente, y voy a hablar por mi experiencia personal, en casa podemos tener muchos distractores, pero si no generamos disciplina en este sentido, para empezar personal, pues va a ser imposible establecerlo. Nosotros hemos implementado también políticas para el home office, para estar implementando el teletrabajo. Entonces, el establecimiento de las políticas es también muy importante. Tuvimos aquí nosotros, como bien saben, pues la experiencia de temblores muy fuertes, en donde ha habido destrucción importante, y esto también imposibilita el que nosotros podamos movernos a nuestros centros de trabajo. Cuando esto sucede, la ciudad se paraliza completamente. Es más, hacemos todo lo necesario por no utilizar los medios de transporte, porque pues se utilizan para emergencias, y el teletrabajo ha sido también una oportunidad importante para no detener proyectos ni aún en esos momentos de emergencia de nuestra ciudad. Entonces, espero haber sido concreto con todo lo que exponemos. Si tienen alguna pregunta, pues yo a sus órdenes. No hay más preguntas, o quizás las están escribiendo ahí. Lamento que nos hayamos pasado del tiempo, porque alguien me estaba diciendo que estaba programado para las 11:30, sí, pero pues como hubo varias preguntas, entonces eso nos hizo que se alargara. Raúl, muchas gracias también por contarnos la experiencia de tu empresa en el tema de la implementación del teletrabajo. Lo que les recomiendo a todos es que asistan a los 2 talleres que nos quedan. Les acabo de compartir en el chat el link para que se registren. Vamos a cerrar, yo creo que ya en este momento, el webinar. Raúl, mil gracias, gracias a todos, gracias Sebastián. Les enviamos de todas maneras la grabación a sus correos, y los espero entonces en los talleres de mañana en Cali y del 5 de septiembre. Y para los que están en otras regiones, les estaremos contando cuándo los hacemos. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Liliana. Gracias.